y te comparto la pantalla. Quedamos en qué era la conducción, pasamos al tercer fenómeno, que es la convección, ¿sí? Ahora sí, cuando hablo de convección me meto en una forma de transmisión de energía térmica que es más propia de los cuerpos fluidos. Estoy hablando de un gas o de un líquido. ¿A qué llama un cuerpo fluido? Llama un cuerpo fluido, o sea, donde hay libre movimiento de sus moléculas componentes. O sea, yo ahora no tengo una red fija, estática entre comillas, ¿no? Porque o sea, siempre hay un movimiento vibratorio. O sea, los átomos y las moléculas tienen libre desplazamiento. Sí, a ver, escucho, Cami, te escucho en el... Ah, perdón, a ver, no estoy compartiendo. O sí, sí estoy compartiendo. ¿No me ven la pantalla? Yo sí veo. Sí, porque supuestamente estoy compartiendo. Voy a dejar de compartir y volver a compartirla, a ver si la pueden ver. A ver, compartir pantalla. Estamos grabando, sí. ¿Ahora? Bien, buenísimo, buenísimo. Entonces, hablamos ahora de un fenómeno de convección donde van a estar involucrados fluidos. Por fluido voy a entender un líquido o un gas, ¿sí? Entonces, este fenómeno de convección se explica que una parte de ese fluido está en contacto estrecho, contacto directo con una fuente de calor. Entonces, al calentarse, al recibir energía, ese fluido se dilata, ¿sí? se expande, aumenta su volumen, ¿sí? Ese aumento de volumen, o sea, digamos, esa expansión de las moléculas, me produce una disminución de la densidad, ¿sí? La densidad en física, o sea, yo lo doy por sabido, pero lo repito por las dudas. La densidad está dada por unidades de masa sobre unidades de volumen, ¿sí? O sea, por ejemplo, no sé, la densidad del agua en condiciones normales de presión y temperatura es 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Qué quiere decir? Que 1 gramo de agua entra en condiciones normales en 1 centímetro cúbico de volumen, ¿sí? Si yo tomo 1 centímetro cúbico de agua y lo peso, voy a obtener una masa de 1 gramo. Densidad es masa sobre volumen, ¿sí? Entonces, este fenómeno de convección tiene que ver con los cambios de densidad. Cuando yo caliento un fluido, aumenta su volumen, se dilata, eso produce una disminución de la densidad, que yo tenga menos masa por unidad de volumen, y eso hace que el fluido se movilice, se desplace. O sea, esto tiene que ver, por ejemplo, con los fenómenos de flotación, ¿no? O sea, cuando uno ve algo que flota sobre el agua es porque eso que está flotando tiene menor densidad que el agua. Esto es un fenómeno, un efecto, digamos, de la gravedad del planeta, ¿sí? La gravedad trae con la misma fuerza a toda la materia, pero la materia que sea de mayor densidad va a estar por debajo, digamos, ¿sí? Tal cual. O sea, el ejemplo clásico para el agua es el hielo. O sea, en el caso del hielo flotando en agua, estamos hablando de la misma sustancia en dos estados de agregación diferentes, o es líquida o es sólida, pero justo el agua tiene la particularidad de que el hielo es menos denso. Eso hace que el hielo flote en el agua, digamos, la existencia de los icebergs, o cuando nos armamos el Fernet, para ser un poquito más doméstico. Que el hielo esté, digamos, pegado a la superficie, habla de que el hielo tiene menor densidad y eso lo lleva, digamos, a desplazarse a la parte superior. Estamos hablando de un fluido, estamos hablando de agua, ¿sí? Estamos hablando del océano y de las masas de hielo, o estamos hablando del vaso de Fernet con los hielos, o sea, son dos fluidos, ¿sí? Lo que tiene menor densidad se va hacia arriba, lo que tiene mayor densidad se va hacia abajo. Si estamos en una mezcla de... El Mar Muerto es otro ejemplo, tal cual. Ahora sí, ya después vamos a hablar, cuando entremos un poquito en la cuestión de la humedad, la presión, las precipitaciones, vamos a hablar un poquito de las propiedades del agua, las propiedades físicas,
y vamos a empezar a hablar acerca de esto, de la solubilidad, la salinidad, los cambios de densidad y todo ese tipo de fenómenos. O sea, vamos a volver al ejemplo del Mar Muerto cuando hablemos un poquito más de las propiedades del agua. El ejemplo que estoy dando de la convección vale para todo tipo de fluido, no solo agua. O sea, también pasa con los gases en la atmósfera. Si la mezcla de gases que componen la atmósfera también es un fluido y también está sujeta a fenómenos de convección. También pasa esto. Una parte de esa masa de gas está en contacto con una fuente de energía, esa fuente de energía produce una dilatación, un calentamiento, un incremento de la temperatura en esa parte, se dilata, baja su densidad, asciende, ¿sí? En contraposición, o sea, si yo estoy desplazando una masa de aire de menor densidad hacia arriba, eso va a ocupar un volumen. Y ese volumen lo va a desalojar el aire frío, que tiene mayor densidad ahora, y pasa a formar parte de lo que está por debajo, ¿sí? Entonces, la movilización, digamos, de grandes masas de aire de estos fluidos, muchas veces, o la mayoría de las veces, está explicada por fenómenos de convección, que tienen que ver con la transferencia de energía, que tienen que ver con la dilatación, que tienen que ver con el cambio de densidad, y este ordenamiento en una columna vertical acerca, con respecto a lo que está más denso se va para abajo y lo que está menos denso se va para arriba, ¿sí? Estos desplazamientos ascendentes y descendentes van a dar lugar a lo que se llaman corrientes convectivas, ¿sí? Estas corrientes convectivas, además, sí. Hola Andrés, ahí repito un poquito esta idea, ¿sí? En definitiva, estamos hablando de, digamos, una fuente de calor que me transfiere energía, que me produce un incremento de la temperatura en una parte de una masa de aire, la parte que está en contacto con esa fuente de calor. Eso me produce una dilatación de esa masa de aire, un cambio de volumen. Ese cambio de volumen, en definitiva, se traduce en una disminución de la densidad. Esa disminución de la densidad va a producir un fenómeno, digamos, una corriente convectiva o un ascenso de esa parte del aire o del fluido que tiene menor densidad y un descenso en simultáneo de la parte de ese fluido que tiene mayor densidad. ¿Por qué? Porque está más frío. ¿Por qué está más frío? Porque no está en contacto con la fuente de calor, entonces no se dilató. Tiene, digamos, su volumen original. Entonces, la masa de aire fría pasa a estar por debajo de la masa de aire caliente que asciende, ¿sí? Esto me produce un fenómeno de mezcla, ¿sí? Porque o sea, estamos hablando de masas de aire movilizadas, o sea, en corriente ascendente y en corriente descendente, ¿sí? Entonces, en definitiva, se produce una mezcla de las moléculas en el cuerpo del fluido. El fluido, ya lo aclaramos, estamos hablando de una masa de gas o de una masa líquida. Y acá hay una aclaración importante y tiene que ver un poquito con lo que había quedado pendiente, que charlamos en la diapositiva anterior y que Leo hizo un comentario. Para que se produzca transmisión de calor por convección, antes debe haber un proceso de transmisión de calor por conducción, ¿sí? A través de un sólido. Porque la fuente de calor que me va a producir, digamos, ese incremento o ese contacto o esa elevación de la temperatura, va a ser una fuente, digamos, que se calentó por conducción. Entonces, a esto iba con que los fenómenos de conducción y convección van un poco de la mano, ¿sí? O sea, no son completamente independientes. Entonces, el ejemplo clásico es lo que pasa con la calefacción domiciliaria, en la casa de cada uno, ¿no? O sea, si uno tiene, digamos, una fuente de calefacción, ya sea por un calefactor a gas o una losa radiante o lo que sea, cualquier fuente de calor, digamos, que tengamos en nuestro hogar, me va a producir, digamos, un incremento de calor en una parte, en una porción de la masa de aire que está dentro de la casa. Ese aire caliente se dilata, disminuye su densidad y asciende. Una vez que está arriba, permanece por un tiempo arriba, se enfría, se contrae, vuelve a, digamos, pierde calor, se enfría, y eso produce el descenso. Las masas de aire frías van a estar por debajo, las masas de aire caliente van a estar por arriba.
A ver, los estoy leyendo, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Cómo es el caso de los anafres? Si lo ponemos directamente en contacto con el aire, el fuego directo lo calienta. No sé si te termino de entender la pregunta, Chino. O sea, el anafre, digamos, es una hornalla a gas. O sea, la fuente de calor, digamos, es la combustión, digamos. Tenemos un fenómeno de combustión que me está produciendo calor y energía. Ese calor se transmite, digamos, si yo estoy, no sé, por ejemplo, calentando una olla con agua, lo primero que tengo es un fenómeno de conducción. O sea, pero ¿cómo se me calienta, digamos, la olla? La olla se calienta por irradiación, o sea, lo que le está pegando son ondas que produce el fuego, que calientan el metal y que producen la conducción. Se transmiten a lo largo del metal, de la olla, del fondo de la olla, y pasan a calentar el agua. El agua, que está en contacto con el piso de la olla, con el fondo de la olla, va a empezar a calentarse por convección ahora. ¿Sí? O sea, tenemos los tres fenómenos, radiación, conducción, convección, en un mismo ejemplo, digamos, cuando estamos calentando la olla con agua, o sea, tenemos la radiación del fuego, la radiación térmica, que me calienta el metal, que se conduce a lo largo del metal y que me calienta un fluido, y ahí tengo un fenómeno de convección. A ver, los estoy leyendo, ¿eh? Sí, o sea, sigo con lo del chino. O sea, esto de prender, digamos, las hornallas para calefaccionarse, prender el horno para calefaccionarse, en definitiva, o sea, la fuente de calor está calentando, digamos, el aire. Ah, ya está, ya te entendí. Perdona, ahora sí. Vos me estás diciendo que no hay un fenómeno de conducción en esa transferencia de calor. O sea, se calienta directamente el aire. Claro, déjame pensarlo. Sí, sí. Yo tengo mi fuente de calor en contacto con el aire directo. Y no hay, digamos, un fenómeno de conducción en el medio. Claro, sería, ¿qué tal, profe? ¿Cómo está? ¿Cómo andas? Veo cuando por error prenden las hornallas y calefaccionan un ambiente con las hornallas directas, obviamente, bueno, a pesar de la emanación de monóxido, todo eso, de alguna manera u otra hay un efecto de convección sin conducción, porque no hay ningún elemento sólido que le transfiera el calor al aire, sino que es directamente de la llama. La llama. Sí. Sí, o sea, lo estoy pensando, porque en realidad sí, o sea, es un ejemplo que no había pensado, pero si vos calentás directamente con la llama, a llama directa del aire, no estás teniendo conducción, es simplemente, digamos, pasás de radiación a convección. Claro, Ahí en a lo que el. iba, perdón, a lo que iba era que, digamos, ahí puede haber convección sin conducción. Sí tenía que haber que tenían que ir una de la mano de la otra, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo, Chino, ¿eh? Sí, o sea, bueno, no estoy encontrando, digamos, la fuente de conducción en tu ejemplo, digamos. Yo iba a Listo. decir que ahí en el texto dice una parte del fluido, ahí en la parte de convección, dice una parte del fluido la que está en contacto con la fuente de calor. O sea, no está diciendo que, o sea, ahí dice que está en contacto con la fuente de calor, o sea, que podría ser el fuego, lo que está Sí, diciendo el compañero. sí, sí, eso va de la mano con lo que está planteando el Chino. Esto, la última afirmación, para que se produzca la transmisión de calor por convección, antes debe haber un proceso de transmisión de calor por conducción. No necesariamente, o sea. Yo me parece que ahora lo estoy pensando, esto lo armé para este ejemplo donde estamos hablando, digamos, de un calefactor. O sea, entonces se calienta el metal y el calor, la fuente de calor, uno la piensa como el metal, digamos. En realidad la fuente de calor es la llama de la combustión. O sea, entonces como que, no sé, o sea, siempre hay una fuente de calor, digamos. Si es, digamos, de radiación Lo directa compliqué mucho, parece. o es, Perdón. o es por convección, no sé.
Déjeme que lo estudie un poquito más y volvemos sobre esto. Está bueno, Chino, gracias. O sea, porque la verdad que no, o sea, creo que es un ejemplo donde no hay conducción en el medio. Gracias, profe. Gracias a vos. Hernán, te veo que estás también tipeando como loco en el chat, pero no te estoy leyendo todo. A ver. Sí, estoy leyendo a Cristian también, o sea, que para que está aportando, digamos, a esta discusión que estamos teniendo. Sí, podría ser. Lo que pasa es que, o sea, no veo un sólido en el medio que me produzca el fenómeno de conducción. O sea, ese es el tema. O sea, porque está bien, la llama está, digamos, en contacto directo con el aire y es la que me está calentando el aire, digamos. Sí, sí, la hornalla metálica, sí, ese sería el fenómeno. La conducción estaría, digamos, en lo que se calienta y que también transmite calor al aire. Ahí sí cumplimos con la regla de que en el medio tiene que haber un sólido que está haciendo conducción, ¿sí? Sí, ojo, sí, lo de caloventor más o menos, porque el caloventor tiene una resistencia eléctrica y se produce, digamos, un calentamiento de un sólido primero. Entonces yo caliento el sólido y ese sólido, ahí tengo la conducción, y ese sólido me calienta el aire, digamos. O sea, lo que está planteando el chino es la llama calienta de manera directa sin la intervención de un sólido en el medio. O sea, la transferencia está haciendo de calor. Sí. Sí, pero, o sea, se entiende, ¿no? Que esa resistencia del caloventor o de cualquier, digamos, método de calentar con una resistencia eléctrica, es de un metal de mucha resistibilidad que lo que hace es justamente aumentar la temperatura con un flujo de electrones, con electricidad, digamos. Entonces tengo, digamos, un fenómeno de conducción como primer paso. Luego, ese sólido en contacto con el aire transfiere, digamos, energía y temperatura y calor a la masa del fluido, digamos. Sí, bueno, avanzo. Vamos a volver sobre esto, así lo seguimos discutiendo. Y sí, yo estoy, o sea, entré en duda con eso. O sea, en mi diapositiva de esto es una presentación que tenía hecha de hace ya un par de años. Me quedó esta afirmación de que para que se produzca la transmisión de calor por convección, debe haber una transmisión de calor por conducción, sí o sí, parece como si fuera regla física fija, y quizá hay muchos ejemplos, como el que plantea el chino, donde no es esto condición sine qua non. O sea, no es que sí o sí tiene que haber un fenómeno de conducción primero y luego se produce la convección. O sea, así que creo que lo que está mal en esta diapositiva es esto, esta última afirmación. Porque, o sea, yendo, digamos, al ejemplo más, que ya lo venimos trabajando aparte, al ejemplo más clásico. Si por un fenómeno de radiación, digamos, la luz solar impacta en la atmósfera, como lo venimos viendo en la diapositiva esta del balance de energía solar, impacta en la atmósfera, en una mezcla de gases, en el aire, que es un fluido, me produce un incremento de la temperatura. Y esa radiación solar no tuvo que pasar por un fenómeno de conducción, no pegó nunca en un sólido antes. Directamente, la radiación transfiere calor a una masa de aire. Esa masa de aire se calienta, incrementa su energía, cambia su temperatura y se desplaza por convección. Entonces, a gran escala es digamos, el mismo ejemplo que está planteando el chino. O sea, ahora no es la hornalla, es el sol. Y no está calentando el aire, digamos, de dentro de la casa, está calentando la atmósfera. Entonces estamos hablando de un fenómeno global que implica convección sin conducción, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy pensando es que lo que no está acertado en esta diapositiva es esta última afirmación, de que para que se produzca la transmisión de calor por convección, antes de haber un proceso de transmisión de calor por conducción, puede haber un proceso de transmisión por calor previo. Esa sería, digamos, la
la aclaración. Bien. Bueno, me gusta, esta es la idea, sí, o sea, está bueno que lo pongamos, digamos, en discusión. Y los ejemplos que están tirando están buenos. Perdón, quedó arriba el chat de Hernán, que no te venimos, Sí, bueno, ahí Hernán está hablando acerca de estos fenómenos, digamos, de la convección o de los desplazamientos de masa de aire adentro de una casa, por ejemplo. Yo creo que todos lo deben haber vivenciado, ¿no? O sea, que en verano incluso, nos pasa que los que vivimos en una casa de 2 plantas, arriba hace mucho más calor que abajo, digamos. Hay una diferencia de temperatura entre la planta alta y la planta baja. Esto responde un poco a estos fenómenos de convección, ¿sí? El aire que recibe calor o su fuente de energía se calienta, se dilata, disminuye su densidad, asciende. El aire frío, de mayor densidad, que se contrae y no se dilata, disminuye por tener mayor densidad, o sea, baja y se mantiene, por ejemplo, en la planta baja. O sea, o en una misma habitación, si hubiera un ejemplo de 2 plantas, si uno está en una habitación con un calefactor y se sube una escalera, se sube a la silla o levanta los brazos y el aire arriba, se nota la diferencia, ¿no? O sea, creo que todos lo debemos haber vivenciado. Esos son los fenómenos, digamos, de convección. El ejemplo que plantea Hernán es esto, ¿no? De poner, ¿qué hago para romper con esa estratificación de temperatura que se me genera dentro de la casa? Tengo que poner el aire en movimiento. Si yo pongo el aire en movimiento, genero, digamos, una turbulencia, genero, digamos, un desplazamiento de esas masas de aire a diferente temperatura, y lo que voy a estar haciendo todo el tiempo es forzar un equilibrio térmico en ese fluido, ¿sí? Que haya mayor transferencia de calor de la masa caliente a la masa fría de manera más continua, porque estoy aumentando de alguna forma la entropía, digamos, de todo el sistema. O sea, estoy poniendo todo en movimiento. Bien, avanzo. Uy, ahora. Bueno. Bien, buenísimo. Y Hernán, ¿y este equipo de Sender es, o sea, trabaja con fuerzas convectivas? Lo que hace es poner en movimiento el aire, me imagino. Sí, trabaja con la convección, pero lo que hace, aparte de tener un intercambiador de calor, lo que hace es purificar el aire, y si vos tenés un ambiente que tiene 24 grados y otro ambiente que tiene 16 grados, lo que te hace es equilibrar una temperatura de confort y de esa manera tener un aire bien puro. Claro, claro. Pero el valor económico hoy por hoy, yo lo pedí el año pasado en diciembre, estaban 17.000 euros. Sigamos con el ventilador por ahora, entonces. Sigamos con la casa doble piso y los ventiladores. Claro. Sí, si uno quiere, digamos, homogeneizar o de alguna forma estabilizar una temperatura de un fluido gaseoso, lo que tiene que hacer es romper esta estratificación de densidades, ¿sí? Para romper la estratificación de densidades, si yo tengo que generar una fuente de mezcla, tener algo que me rompa con estos estratos de diferente densidad y diferente temperatura. Estamos hablando de un fluido de libre circulación, las moléculas están libres, así que lo que yo puedo hacer es ponerlas en movimiento, digamos. El ejemplo de la figura un poco resume y tiene que ver también con estos fenómenos que estamos hablando. Acá está lo que está planteando el chino, la convección sin un sólido de por medio. O sea, ya estoy prácticamente convencido, porque todo este mismo ejemplo me lo está mostrando. O sea, hay fenómenos de convección que no están mediados por un sólido que conduzca. O sea, no necesariamente es la conducción necesaria. Así que lo chequeamos 100% para la próxima clase, pero me parece que pasa por ahí un poco la cosa. Este es un fenómeno de convección, el aire que se calienta porque está en contacto con la fuente de calor, que es lo que dice al principio de la diapositiva anterior. El aire se dilata, disminuye su densidad, asciende. Perdón,
Otro ejemplo clásico del fenómeno, digamos, de convección es el principio por el cual flota un globo aerostático, ¿sí? Un globo aerostático lo que se hace es llenarlo, inflarlo con aire caliente. El aire caliente se calienta, se dilata, tiene menor densidad y eso produce un fenómeno de ascenso, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo básicamente es usar el fenómeno de convección como mecanismo de desplazamiento, ¿sí? Por otro lado, el fuego también emite radiación infrarroja y radiación térmica. Este es el fenómeno de radiación. Y si yo tengo el ejemplo de la sartén que les decía, la conducción, el metal, el sólido, que me va conduciendo la temperatura. O sea, la integración de los tres fenómenos en esta diapositiva, digamos. Claro, tal cual. O sea, ahí Gastón aporta, digamos, en el ejemplo del globo aerostático. Yo puedo calentar el aire para que se dilate, baje su densidad, y eso me produce un fenómeno de corriente ascendente, sube, y si yo quiero descender y volver a tierra, lo que voy a hacer es apagar, digamos, el inyector de calor, el aire se enfría, y eso produce el descenso. En la explosión, en la combustión interna de un motor, sí, en definitiva hay una combustión. Voy a tener los fenómenos de conducción, o sea, el incremento de la temperatura, digamos, o sea, un auto que tiene todo el sistema, digamos, de refrigeración, es para frenar la temperatura de conducción. Y al mismo tiempo también se emiten gases. Esos gases se liberan por fenómenos de convección, ¿sí? O sea, el dióxido de carbono, digamos, el monóxido de carbono, los productos de la combustión interna, de quemar la nafta, el diésel o el combustible que utilice, salen por el sistema de escape a través de un fenómeno de convección. La conducción, digamos, el incremento de temperatura, yo lo evito con un sistema de refrigeración, y además también hay un calor generado por la fricción, digamos, en los pistones, y, o sea, digamos, cuando uno funde el auto, en gran parte también tiene que ver, digamos, con esa fricción y un calor generado por fricción. O sea, no es tanto la fuente de calor, la combustión en sí misma, digamos, el quemado del combustible, sino, digamos, la fricción entre las partes y las piezas móviles del motor. Claro, claro. Exacto. Ahí, o sea, nos estamos yendo a la electromecánica. El turbo también, o sea, es un gran ejemplo. O sea, el turbo lo que hace es inyectar aire frío. El aire frío tiene mayor densidad, al tener mayor densidad tiene mayor proporción o mayor cantidad de oxígeno. El oxígeno es el necesario para, digamos, una de las materias primas para poder generar la combustión, digamos. Entonces yo lo que estoy haciendo básicamente es, por unidad de volumen de aire que entra, que ingresa al sistema del motor, estoy metiendo mayor cantidad de oxígeno. El aire más frío, Pablo, y aumenta el rendimiento volumétrico del auto. No te escuchan mal, el rendimiento. El aire frío, al ingresar por el turbo, ingresa a la combustión nuevamente con mayor masa, porque Claro. es más frío, y tiene mayor rendimiento volumétrico, rendimiento volumétrico del motor. Claro, perfecto. Bueno, buenísimos todos los ejemplos, o sea, es interesante que por ahí los ejemplos tan diversos nos van dando cuenta que estos tres fenómenos están presentes en gran cantidad de fenómenos, o sea, ya sean naturales o bien de la mecánica, o sea, de producto del hombre, digamos. Claro. Sí, chicos, yo no me quiero meter mucho en la mecánica automotor porque soy un queso, conozco el ABC nada más, o sea. Así que ustedes acá sabrán más. Bien. Y nos quedan dos fenómenos más que tienen que ver con la transferencia directa y un fenómeno que es más de transferencia indirecta.
estos son menos importantes, pero también están presentes en la atmósfera, digamos. La advección es el movimiento horizontal ordenado, o sea, esto es lo que se conoce como la brisa de aire, digamos, el desplazamiento de una masa de aire en sentido horizontal y de manera ordenada, ¿sí? En forma de masa, y que transporta la misma cantidad de masa, digamos. Esto es generalmente conocido como advección. Es una brisa, un desplazamiento de aire. Cuando esta advección se desorganiza, pierde, digamos, la direccionalidad y el sentido, deja de ser ordenado, entramos en un fenómeno de turbulencia. Y es un movimiento desordenado en todos los sentidos y de gran magnitud, o sea, tiene mayor intensidad de movimiento, ¿sí? Estoy perdiendo el orden del desplazamiento de la masa de aire. Esa masa de aire que se desplaza, que se mueve ya sea por advección o por turbulencia, tiene una cantidad de calor. O sea, entonces, mover aire, mover viento, generar advección, generar turbulencia, estoy movilizando calor, digamos. O sea, se está transfiriendo calor de un lugar al otro. Tenemos que empezar a pensar, digamos, a estos desplazamientos de masas de aire como desplazamientos de energía, de calor, ¿sí? Y luego, o sea, un último fenómeno es el de evaporación-condensación, que vamos a entrar en detalle cuando empezamos a hablar del agua propiamente dicha, o sea, de cómo se comporta el agua en la atmósfera, digamos. ¿Se acuerdan que la primera parte de la clase hablábamos de los calores latentes de vaporización y condensación? Que era como, digamos, la cantidad de energía, de calor que yo necesito para producir un cambio de estado. Ya sea llevar un bloque de hielo a agua líquida o bien llevar un volumen de agua líquida a una cantidad de vapor, ¿sí? Entonces, esos calores latentes también mueven gran cantidad de energía. Por ejemplo, o sea, el calor latente está presente, digamos, en una masa de hielo, en un iceberg desplazándose en el océano, en el Atlántico Norte. Ese hielo tiene energía contenida, ¿sí? Que va, o sea, y va a absorber energía cuando se vuelva agua líquida, digamos, cuando se fusione por completo, ¿sí? Entonces, también va a absorber energía y va a generar, digamos, un cambio, digamos, en la energética del lugar. O sea, de alguna forma el hielo desplaza, como hielo, una disrupción de energía. El agua líquida también, o sea, tiene una energía de vaporización. Entonces, va a absorber agua para vaporizarse. Entonces, son como, digamos, formas potenciales de energía contenida en las masas de agua, ¿sí? No voy a entrar mucho en detalle ahora con esto, lo vamos a ver con más detalle cuando entremos con presión, humedad y precipitaciones. Esto a modo de integración, advección, las brisas, movimiento ordenado de masas de aire, turbulencias, estamos hablando de movimientos desordenados en todos los sentidos, de grandes magnitudes, sin direccionalidad de masas de aire, convección, lo que están en contacto con una fuente térmica se dilata, baja su densidad, asciende, lo que está por encima, que tiene mayor densidad, desciende. La radiación solar está siendo una fuente de energía. Esta radiación solar tiene un impacto sobre la superficie y sobre las masas de aire. Esto lo vimos en la diapositiva que venimos, a la que les digo que vamos a seguir volviendo. Sí, acá no está el albedo porque no están las reflexiones, nada. Estamos simplemente hablando, integrando estos fenómenos. O sea, si no, la diapositiva se nos llena de cosas. O sea, solamente hablamos, digamos, de cómo se producen los intercambios de energía, de transferencia de calor en el aire. La radiación solar, que sería una fuente, y la radiación terrestre, que sería una fuente. La radiación terrestre en forma de onda larga, esta en forma de onda corta, la conducción, o sea, la energía que también proviene del planeta, digamos, y que se mueve a través del suelo. Y ahí es un poco, digamos, la integración de los diferentes tipos y procesos de transferencia de calor que venimos charlando. Ahora vamos a relacionar un poquito esto que venimos charlando con aquella famosa diapositiva a la que les dije que vamos a seguir volviendo. El balance de energía, ¿sí? Una cuestión muy interesante es que se producen, digamos, ciertas sincronizaciones respecto a cuándo se produce una máxima o una mínima transferencia de energía. Esto tiene que ver, digamos, con
algo que venimos charlando también, o sea, con los movimientos del planeta, la traslación y la rotación. La alternancia día, noche y la alternancia estaciones del año, otoño, invierno, primavera, verano, me van a producir diferentes balances de energía. ¿Sí? Esto ya lo habíamos dicho. Sí, estamos cortitos de tiempo, ya ahí quedan 3 minutos y monedita. Así que avanzo y cuando se corta, ¿qué hora es? 18, 17. Volvemos a entrar, porque no, o sea, hoy fue muy charlado, venimos un poco atrasados. Así que les prometo que antes de las 7 cortamos, pero deberíamos volver a entrar. Bien. Este gráfico lo que muestra es, en X son las horas de un día, de 0 horas a 0 horas. Estos son las 4 de la mañana, las 8 de la mañana, el mediodía, las 16 y las 20 horas. ¿Sí? Lo que estoy viendo es la radiación solar en amarillo absorbida por la superficie del planeta. Lo que entra y se absorbe. Uy, perdón. Esta. Lo que veo en rojo es lo que se irradia, lo que sale. ¿Sí? Es un gráfico que se desprende de esa diapositiva de lo que entra y lo que sale. De nuevo, no estoy teniendo en cuenta lo que se refleja, el albedo, lo que se atrapa en el efecto invernadero. Simplemente estoy pensando en lo que entra de energía solar y lo que sale de radiación saliente del planeta Tierra. Como esto es onda corta, esto es onda larga. ¿Sí? La tercera curva es la temperatura a lo largo del día. ¿Sí? Entonces, pensemos primero en qué pasa con la radiación solar que se absorbe. Acá amanece, ¿sí? En algún momento. Esto depende, por supuesto, de qué día del año es. Si es el hemisferio sur, el hemisferio norte, si es verano, invierno, primavera, otoño. Es una generalización, ¿no? En algún momento, entre las 4 de la mañana y las 8 de la mañana, amanece. Eso me va a producir que el sol vaya subiendo desde el este hasta alcanzar su posición cenital al mediodía. Entonces, la radiación solar absorbida va aumentando a medida que el sol va subiendo en el cielo, ¿sí? Ahora sí creo que se nos corta en menos de un minuto. ¿Eh? Pasa el mediodía, va avanzando la tarde, hasta que llegamos al atardecer. Y la radiación solar absorbida va disminuyendo porque aumenta. Tranqui, Hernán, dale, sí. Después grabamos todo igual, ¿eh? La radiación solar absorbida va disminuyendo porque el sol se va acercando al horizonte en el oeste, el ángulo de incidencia se va haciendo cada vez menor, y esto me produce una disminución en la cantidad de radiación solar absorbida. Luego, vamos a pensar en la curva de lo que se irradia. ¿Sí? Esta curva de irradiación, lo que está mostrando es que durante la noche es poca la energía que irradia el planeta. La energía que irradia el planeta es mayoritariamente la energía que fue absorbida desde la fuente solar. ¿Sí? Esto me explica que el máximo de radiación saliente, esto es radiación de onda corta, esto es radiación que sale del planeta hacia el espacio, va a estar explicada por la radiación que fue absorbida. ¿Sí? Esto es un rebote de lo que absorbió. Además, también, estamos tal cual, o sea, hay una aclaración importante. Hay, digamos, una relación de intensidades, ¿no? Esta radiación tiene menor energía que esta que tiene acá.